Bueno, el día de hoy vamos a estudiar las integrales triples sobre regiones que para nosotros van a ser, en todo caso, sólidos más generales. Recordemos que en la clase anterior nosotros hicimos integrales triples sobre regiones que eran rectangulares, es decir, sobre cajas. Cuando nosotros hablamos de esto en la clase anterior, lo que vimos nosotros es que si teníamos una integral triple sobre una caja B de una función f de x y z diferencial de volumen, esta caja que yo tenía aquí B era el sólido, y que ese sólido podía estar formado por los valores que eran mayores e iguales que A y menores e iguales que B. Los valores de I mayores e iguales que C, menores e iguales que D. Y los valores de Z mayores e iguales que E y menores e iguales que F. Y esta terna de inecuaciones que yo tenía aquí me formaba a mí una caja de tipo rectangular. Pues bien, si yo ahora voy a considerar otro sólido, entonces digo ahora, veamos un sólido que nosotros lo vamos a llamar sólido E. Y ese E va a estar formado por puntos X y Z que van a pertenecer al espacio R3, porque vamos a estar en 3 dimensiones, de tal manera que los puntos X y van a pertenecer a una región de integración D. Y además de esto, voy a tener una función Z que va a ser mayor o igual que una función U sub 1, vamos a borrar aquí porque no me alcanza, una función U sub 1 que va a depender de X y de Y, menor o igual que Z, menor o igual que una función U sub 2 que va a depender de X y Y. Y esta es la estructura para el sólido con el cual nosotros estamos trabajando. Déjenme arreglar esto que se ve mal. Entonces aquí el U también va a depender de X y de Y. ¿Qué indica esto? Que yo puedo tener aquí un sistema referencial de 3 dimensiones. Voy a trazar aquí el eje Z. Voy a trazar aquí con cierta inclinación el eje X. Y voy a trazar con cierta inclinación aquí el eje Y. Los identifico. Recuerden que cuando yo estoy escribiendo X, Y, Z, estamos en presencia de un sistema derecho en 3 dimensiones. Yo voy a tratar de visualizar o de dibujar aquí un sólido que yo en todo caso lo voy a proyectar. Vamos a suponer que el sólido tiene esta estructura en la parte superior. Y en la parte inferior, lo vamos a hacer punteado, tiene esta estructura. Es decir, que si yo proyecto, yo podría hablar de un sólido que está de esta forma. Si ustedes pueden visualizar, esta expresión que tengo yo aquí, yo la puedo proyectar en el plano de abajo. Y cuando yo proyecto esto en el plano de abajo, indudablemente que aquí se me va a producir la sombra de esta figura. En otras palabras, aquí se va a formar la sombra de esto que tengo acá. Quiere decir que en todo caso, esta expresión que yo tengo acá, yo la estoy llamando D. Esta superficie que está arriba va a ser para nosotros
U sub 2 de X, Y, que es este. La superficie que está por la parte de abajo va a ser U sub 1 de X, Y. Ahora, si yo consigo las proyecciones respectivas en esta gráfica que yo tengo acá, yo puedo proyectar aquí y puedo proyectar aquí. De tal manera que yo voy a tener las proyecciones respectivas de la figura en los ejes respectivos. Si esto es cuadrado, no va a haber ningún problema. En todo caso, este es mi sólido E. Ya tengo la generalidad de este dibujo. ¿Qué indica esto? Que en forma general, la integral triple sobre el sólido E de una función f que depende de x y z diferencial de volumen se puede escribir como la integral doble sobre d de la integral sencilla que va a ir desde la función u sub 1 de xy, que es la parte de abajo, esta, hasta la función u sub 2 de xy, que es la parte superior que yo tengo acá, de la misma función f de x y z, diferencial de z porque la variación es paralela al eje z. Cierro acá y aquí escribo diferencial de área. ¿Por qué diferencial de área? Porque tengo que integrar la región de integración de que yo tengo acá. Ya teniendo eso claro, entonces se pueden presentar varios casos. Vamos a suponer que yo vuelvo a tener un sistema referencial aquí. Entonces voy a escribir por acá. Sea el sólido E. Entonces ahora el sólido E va a tener más especificidad. Es decir, vamos a saber cómo está variando en D. Entonces yo tengo una terna de números que va a pertenecer al espacio R3, de tal manera que pongan atención acá. El X va a ser mayor o igual que A y menor o igual que B. El I va a ser mayor o igual que G1, que va a depender de X, menor o igual que Y, menor o igual que G2 de X. Y finalmente el Z, como no me queda aquí, lo voy a hacer en la parte de abajo. El Z va a ser una función que va a ser mayor o igual que U sub 1 en dos variables, menor o igual que Z, menor o igual que U sub 2, que depende de X y Y. Y aquí tengo la estructura de lo que es el sólido E. Si yo ahora quiero hacer un dibujo alusivo a esto, yo tengo que observar aquí que X está variando en dos constantes, es decir, estas son rectas, que Y está variando entre dos curvas, estas son curvas, y que Z está variando entre dos superficies. Estas son superficies, estas son curvas, y estas son rectas. Rectas, curvas, superficies. Tomamos una hoja más y vamos a hacer un dibujo que me trate de visualizar lo que yo quiero hacer. Yo creo que es mejor si lo copiamos del texto. Vamos a ver. Sí, vamos a copiarlo del texto para ir adelantando un poquito aquí. Ya va, que se me congeló esto aquí. Ok, entonces voy a recortar este. Y lo vamos a pegar aquí para que lo analicen. Bueno, este sólido que está aquí se refiere a este E que tengo yo aquí. Pero lo vamos a aumentar para poder estudiarlo. Vamos a ponerlo un poquito más arriba. Lo voy a poner más grande para que lo podamos estudiar a detalle.
Si nosotros vemos este sólido que tengo acá, este es el sólido E del cual estamos hablando aquí. Y fíjense que cuando yo hallo la proyección, indudablemente que al hallar la proyección acá, lo que estoy proyectando es el sólido sobre el plano XY. Quiere decir que D está en el plano XY. Ahora, nosotros podemos observar claramente que aquí esto es recto. Esto quiere decir que yo puedo proyectar aquí de forma recta hasta aquí con el valor de B y de forma recta hasta aquí con el valor de A. Quiere decir que en el eje X está variando entre A y B, que es lo que yo tengo aquí. Son rectas. Pero si yo ahora veo Y y yo, por ejemplo, yo trazo una línea paralela al eje X, pero que sale de Y, nosotros podemos ver claramente que esta expresión primero toca a la curva que está aquí abajo y luego toca a la otra curva, perdón, así. Es que ya conseguí el valor de Y, de X. Esa es la variación de X. Entonces, yo voy a trazar aquí otra línea punteada aquí. Toca aquí y toca aquí. Entonces nosotros podemos visualizar en ese gráfico que estamos construyendo que cuando este punto toca aquí, está tocando a la curva G1. Y cuando toca aquí, toca la curva G2. Quiere decir que esta línea, que es el eje Y, está variando desde la curva G1 hasta la curva G2. Y esas son las curvas que yo tengo acá. Y después Z, si ustedes lo ven acá, Z lo puedo argumentar de esta manera. Tomo un punto cualquiera en la proyección D y voy hacia arriba. Toco aquí y sigo y toco aquí. Entonces ustedes dirán, ¿cómo sería entonces, profesor? Bueno, resulta que cuando esta figura está subiendo, primero toca aquí. Sigue, sigue, sigue y toca aquí a la superficie. La parte superficie de arriba, esta es U sub 2. Y la parte de abajo de esta superficie es U sub 1. Y aquí se ve claramente que Z está entre la superficie U sub 1 y la superficie U sub 2. Y esa es la forma de escribir ese tipo de sólido. Ahora, yo puedo tener otro sólido. Entonces, consideremos ahora un sólido E que está dado de la siguiente forma. Todos los X y Z que pertenecen a R3, tal que, entonces ahora el sólido aquí, C va a ser menor o igual que Y, menor o igual que D. Ahora las rectas están en Y. X va a ser H1 evaluado en Y menor o igual que X, menor o igual que H2 de Y. Y finalmente la función Z, que ya sabemos que varía desde U sub 1 de XY menor o igual que Z y menor o igual que U sub 2 de XY. Entonces yo tengo otro tipo de sólido acá. Vamos a buscar la figura aquí para hacer esta proyección. Entonces yo tomo la figura acá y la vamos a poner aquí. Y vamos a aumentarla. Estamos por acá, perdón. Aumentamos por aquí y la aumentamos por acá. Si nosotros vemos, este sólido E es el que está representado aquí. Fíjense que en todo caso, yo puedo hacer la misma conjetura que hice con el otro ejemplo. Si yo proyecto aquí esta recta, me da C. Y si yo proyecto esta recta, me da D. Quiere decir de que en Y está variando entre C y D. Y eso es lo que tengo yo aquí. Ahora X. Yo vengo y tomo otra línea entre el valor de Y y le doy. Toca aquí y toca aquí. ¿Qué indica esto?
que la función está tocando aquí y está tocando aquí. Ahora yo escojo un punto cualquiera aquí. Vamos a suponer que yo escojo este punto. Vamos a ponerle un poquito más para acá para que no se confunda. Aquí. Un punto cualquiera en D. Entonces yo puedo trazar aquí una recta que haga esto. Va recta aquí. Cuando llega aquí, no hice esto, pero toca aquí a la superficie. Va de manera punteada, ¿cierto? Hasta que llega aquí. Y cuando llega aquí, ella lo que hace es salir. ¿Qué indica esto aquí? Que está tocando aquí a la superficie, que vale U sub 1 de xy. Y está tocando aquí a la superficie por arriba, que vale U sub 2 de xy. Pero estas son las proyecciones solo sobre el plano xy. La proyección de D se puede dar en el plano xz y en el plano yz. Pero nosotros no la vamos a hacer todas. Nosotros vamos a considerar esta y esta, que son las más generales. Supongamos que yo tengo un problema y el problema dice lo siguiente. Ejemplo. Evaluar la integral triple sobre un sólido E de la función z diferencial de volumen, coma, donde el sólido E es el tetraedro formado por los planos, dos puntos, y decimos el plano x igual a 0, el plano y igual a 0, el plano z igual a 0 y el plano x más y más z igual a 1. Resulta que yo puedo hacer esto en GeoGebra. ¿Ok? Si yo me voy a GeoGebra, yo puedo darle aquí a la entrada algebraica, pero tengo que activar aquí la vista gráfica en 3 dimensiones. Si ustedes ven este plano que está aquí, este es el plano XY, el que está aquí. Yo lo puedo quitar. De tal manera que cuando yo lo quito, ya no tengo el plano XY. Pero resulta y acontece que ese plano XY que está aquí es Z igual a 0. Si yo voy a graficar X igual a 0 o Z igual a 0, yo lo voy a quitar. Entonces yo puedo decir aquí X igual a 0 y me da este. ¿Ok? Ahora voy a graficar Y igual a 0 y tengo este. Y ahora voy a graficar Z igual a 0. Indudablemente que me quedan estos tres planos, mírenlo. Pero ahora voy a escribir el otro plano, el que es X más Y más Z, y todo eso creo que era igual a 1. Y tengo otro plano. El problema es que aquí todos los planos tienen el mismo color. Vamos a cambiarle el dibujo a este. Y le vamos a colocar propiedades y a este lo vamos a poner verde. Entonces nosotros podemos ver, no se ve muy bien, que este es el verde, mírenlo. Yo voy a aumentar un poquito aquí. Si ustedes ven la figura que se está formando entre los tres planos, es el tetraedro. Una forma de poder visualizar esto es trazando segmentos. Yo digo, voy a trazar un segmento de aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Voy a darle un pequeño giro a esto para trazar ahora esta parte de aquí. Y este de aquí, nuevamente, dibujamos un segmento. Si ustedes quieren, lo hacen... Ya va. Ya va. Lo hacen aquí, a mano. Y es el mismo, la misma conjetura. Aquí, aquí
perdón, aquí, aquí y aquí. Y este de aquí, aquí. Entonces ahora estamos por acá y vamos a construir la partecita que nos falta aquí. Es decir, el segmento que va de aquí, aquí, aquí. Entonces vamos a quitar, vamos a quitar lo que no nos hace falta. Este plano y este plano, ¿cierto? Y este plano. Y aquí está el tetraedro con el cual nosotros estamos trabajando. Este que está aquí. Por supuesto que yo le pude haber colocado a estos colores si yo lo hubiese hecho con un polígono. Por ejemplo, yo digo el polígono que va de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí y hasta aquí. Y ya tengo el polígono con un color aquí que es el techo de ese. Y puedo también hacer el de la base de abajo, donde la base de abajo sería este de aquí, aquí, aquí y aquí. Y yo creo que con esos dos es suficiente para poder ver el sólido. Lo voy a aumentar y nos los vamos a llevar en un recorte a la gráfica. Y lo vamos a colocar aquí. Bueno, no me queda espacio, así que tengo que irme a un poquitico aquí más abajo. Y aquí tengo el sólido en cuestión. Resulta y acontece que el techo, esto que está aquí, al cual yo le voy a trazar unas pequeñas rayitas, este que está aquí. Ese techo que está aquí es el plano Z igual a 1 menos X menos Y. Es decir, estoy despejando Z de aquí. Este plano que está aquí abajo es el plano XY. Este plano que está aquí es el plano XZ y el otro es el YZ. Es decir, que aquí se está formando el tetraedro. Si ustedes visualizan esta figura, yo puedo tomar un punto aquí, en cualquier parte de abajo, y voy subiendo. Es decir, voy subiendo aquí, perdón, hasta que llego al techo. Quiere decir que cuando yo llego al techo, el valor de Z vale esto que está aquí. Y cuando yo estoy en el piso, el valor de Z vale 0, porque es el plano donde Z vale 0. Y aquí, en esta parte, es la región D. Ahora, esa región D está formada por la proyección de esto sobre el plano XY. Es decir, que si yo digo que Z es igual a 0, es porque 0 es igual a 1 menos X menos Y. Quiere decir que si yo despejo Y, Y va a ser igual a 1 menos X. Esta es la recta que va a definir a la parte de abajo. Y una forma de poder visualizar esto es que yo diga, bueno, yo voy a graficar aquí ahora la recta XY, que es esta, mírenla. Esto que está aquí es el piso que yo tengo acá. Este es el piso. Este es el piso de este. Y este que está aquí es el techo, donde está la función. Entonces voy a hacer un pequeño recorte de este. Y nos los vamos a llevar para la gráfica. Y la vamos a poner aquí. ¿Qué indica esto? Si ustedes visualizan. Ya sabemos que este es el eje X y este es el eje Y. Y que esta recta que está aquí es la recta Y igual a 1 menos X. Si X vale 0, Y vale 1. Y si X vale 1, Y vale 0. Es decir, esta recta. ¿Qué indica esto también? Que si yo fijo cualquier valor de la función aquí, esto en la parte de abajo tiene unas coordenadas y esto en la parte de arriba tiene unas coordenadas. La coordenada del punto abajo es X, 0. Y la coordenada del punto arriba es la coordenada X, lo que vale Y, que vale 1 menos X. Y ustedes dirán, ¿y X de dónde a dónde va?
X va a ser mayor o igual que 0, que es aquí, y menor o igual a 1, que es aquí. Y va a ser mayor o igual a 0, que es aquí, y menor o igual que 1 menos X, que es aquí. ¿Cuál me falta? Z. Pero Z es mayor o igual a 0 aquí. Y cuando yo subo hasta arriba, va a ser menor o igual que 1 menos X menos Y. Y ya aquí yo tengo el sólido E con el cual yo voy a trabajar. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿de qué manera yo voy a trabajar? Como yo quiero resolver la integral triple sobre el sólido E de la función z diferencial de volumen, yo con los límites de integración ya puedo trabajar. Como x está variando entre 0 y 1, ese es como si fuera el integral que va más afuera. Después tengo la integral que va desde 0 hasta 1 menos x. Y después yo tengo la integral que va desde 0 hasta 1 menos x menos y. De z, diferencial de z, diferencial de y el último, diferencial de x. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es integrar respecto de z. Si yo integro respecto de z, me queda la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 1 menos x. Y cuando yo integro z, eso me da z al cuadrado sobre 2. Saco el 1 sobre 2 y dejo aquí z cuadrado. Pero z cuadrado yo lo tengo que evaluar entre z, que es 0, que es el límite inferior de la integral, y z igual 1 menos x menos y. Todo esto, diferencial de y, diferencial de x. Así que cuando yo resuelvo esto, me queda que esto es un medio de la integral de 0 a 1, de la integral de 0 hasta 1 menos x, y aquí me queda la expresión 1 menos x menos y elevado al cuadrado, menos 0 al cuadrado, y todo esto aquí, diferencial de y, diferencial de x. Si nosotros vemos acá, yo tengo que ahora integrar respecto de y. Entonces esto me queda aquí como resultado, que esto va a ser igual a un medio de la integral de 0 a 1, que es para el diferencial de x. Pero si yo voy a integrar esta expresión, yo tengo que hallar el desarrollo de esta expresión que yo tengo acá. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y si nosotros hacemos un cambio de variable? ¿Por qué? Porque yo puedo decir que u es igual a 1 menos x menos y. Quiere decir que el diferencial de u es menos di. Quiere decir que menos du es igual a di. Si nosotros vemos esto, este u es esto. Y este di va a ser el menos du. Entonces yo puedo escribir aquí en la expresión la integral de esta expresión que está aquí, que es u elevado al cuadrado, pero como hay un signo negativo aquí del du, yo lo coloco aquí y escribo acá diferencial de u. Y afuera va el diferencial de x. En la clase pasada yo les dije que nos acostumbráramos a escribir corchetes. Ahora, yo tengo que saber los nuevos límites de integración de u. Lo puedo escribir o hacemos la integración y después nos devolvemos, que es lo mismo. Quiere decir que esto va a ser igual a 1 sobre 2, la integral de 0 a 1. Y si yo integro u aquí, esto me queda que es menos u elevado a la 3 dividido entre 3. Y todo esto diferencial de x. Pero ahora vamos a devolver el cambio. ¿Qué quiere decir devolver el cambio? Que donde va u, voy a escribir indudablemente el cambio de variable, que es 1 menos x menos y. Así que esto me queda como resultado. Este 3 con este 2 me queda un sexto. De la integral de 0 a 1 de menos 1 menos x menos y, ¿cierto? Y todo esto lo tengo que evaluar yo entre y igual 0 e y igual 1 menos x. Y aquí diferencial de x.
Este menos, yo lo puedo escribir afuera y me queda menos un sexto. Si yo voy a evaluar, tengo que evaluar aquí el y en 1 menos x. Entonces me queda la integral de 0 a 1 de 1 menos x menos y, pero y es 1 menos x. Y a toda esta expresión que está aquí, yo le tengo que restar el y evaluado aquí, es decir, 1 menos x menos 0. Pero eso es 1 menos x. Ahora, todo esto va a quedar encerrado, escribimos una llave, diferencial de x, porque ya evalué los límites en y. Esto me da menos un sexto de la integral entre 0 y 1, ¿cierto? Recuerden que aquí esto es una llave. Si yo quito los paréntesis acá, este 1 con este 1 se cancela, este menos por, perdón, este 1 con este 1 se cancela. Ah, no, perdón, esto es elevado a la 3, se me pasó el 3 aquí. Aquí 3, aquí 3 y aquí 3. Bueno, cuando yo quito aquí, este 1 con este 1 se cancela y esta x con esta x se cancela. Quiere decir que lo único que me está quedando a mí es este. Pero este menos con este menos me queda más. Entonces me queda aquí la expresión que es 1 menos x elevado a la 3 diferencial de x. Si voy a resolver, yo utilizo otro cambio de variable y digo, bueno, voy a llamar b igual a 1 menos x. Quiere decir que menos el diferencial de b va a ser igual al diferencial de x. Hacemos ese cambio aquí y me queda que esto es un sexto de la integral de b elevado a la 3 por diferencial de x, que es menos el diferencial de b. Si yo hago los cambios y digo que este es 0, b vale 1. Y si x vale 1, b vale 0. Así que esto me queda, cambiando el orden de integración, cambia el menos, me queda que esto es un sexto de la integral entre 0 y 1, de b a la 3 diferencial de b. Finalmente me queda que esto es un sexto de b elevado a la 4 partido en 4, donde b lo tengo que evaluar entre 0 y 1. Así que finalmente esto es un sexto. 1 a la 4 es 1, me queda un cuarto, y 0 a la 4 es 0. Es decir, que esto multiplica un cuarto y el resultado es 1 sobre 24. Y esa es la forma en la cual uno, primero, consigue el sólido de integración, ¿cierto? Que es este, y los límites con los cuales uno trabaja. Preguntas al respecto. Recuerden que también pueden existir otros tipos de proyecciones. Por ejemplo, la voy a tomar de aquí solo para que podamos ir un poquito más rápido. Es decir, se puede presentar el caso que yo tenga este sólido. De esta forma. Y fíjense que ahora aquí la región de integración la estoy proyectando en el plano YZ, porque en la anterior estábamos proyectando en el plano XY. Ah, pero también se puede presentar el caso que la proyección se dé en el plano XZ. Es decir, en este plano. Entonces fíjense que aquí estoy proyectando en el plano YZ y aquí estoy proyectando el sólido en el plano XZ. Entonces va a depender del ejercicio que uno tenga para poder resolver. Vamos a hacer un ejemplo de este tipo para que vean cómo es. Supongamos que a mí me dicen otro ejemplo y me dicen evaluar y me dicen la integral, ya va, la integral triple sobre un sólido que lo llaman E
de la función la raíz cuadrada de x al cuadrado más z al cuadrado, diferencial de volumen. Recuerden que el diferencial de volumen es d de x, d de y, d de z. Donde E está formado por el paraboloide z igual, perdón, z no, y igual a x al cuadrado más z al cuadrado. Y lo vamos a encerrar por aquí. Y el plano y igual a 4. Colocamos solución por acá. Y vamos a ver de qué se trata esto. Resulta que el sólido este que está aquí está formado por un paraboloide y un plano. Es decir, que tenemos que graficarlo. A juro hay que graficarlo para poder ver los límites de integración. Entonces no perdamos de vista y igual a x cuadrado más z cuadrado e y igual a 4. Vamos a hacerlo aquí. Yo le voy a decir que me dé nuevo. Y cuando estoy aquí, vamos a graficar aquí el paraboloide. El paraboloide que me están dando es y igual a x al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, si ustedes pueden ver, este es el eje Y. Es más, ustedes lo pueden señalar, ¿no? Ustedes simplemente se van a vista gráfica y dicen, yo quiero que me muestre el eje X. Para ver, ¿dónde está? Perdón. Que me muestre el eje Y, que me muestre el eje X y que me muestre el eje Z. Y ustedes pueden ver aquí que ya está el eje Z aquí, el eje X aquí, y si ustedes pueden ver aquí, está el eje Y. Que no se ve muy bien, pero vean. Aquí está el eje Y, mírenlo. Voy a quitar este plano, que es lo que me está molestando. Entonces aquí sí se ve el eje Y, que es este, miren. El eje Z y el eje X. Entonces aquí yo tengo el paraboloide, que es este. Entonces dice que hay un plano Y igual a 4 que corta esto. Para poder meter un plano aquí, yo lo hago de manera de una curva paramétrica. Le doy par de paréntesis y voy a escribir X, coma, la segunda variable es Y, que le voy a colocar 4, y la tercera variable es Z. Y fíjense que queda como si fuera una coordenada paramétrica. Vamos a ver qué pasa aquí, que no me lo ha graficado. Aquí está, mírenlo. Y este es el plano, este color naranja que está, el moradito que está allí, que es el plano que representa el corte. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerlo azul. Y aquí tenemos el corte. Le podemos bajar la opacidad. Vamos a bajarle la opacidad para este. Se lo vamos a poner bien clarito, para poder visualizar. Y también vamos a bajarle la opacidad para este. Ya va, que no me está funcionando. Vamos a bajarle la opacidad para que trabajemos un poco mejor. Oh, quedó muy claro, miren. Vamos a... Quedó muy claro. Es decir, que tengo que aumentarle a este. Yo creo que ahí está bien. Mírenlo. Entonces, esta figura que está aquí, yo la voy a tomar. ¿Ok? Para que la analicemos, para que vean cómo es que se hace lo del sólido en integración. Entonces yo vengo y le digo, voy a recortarlo.
Me lo voy a llevar y lo pongo aquí. Bueno, si nosotros vemos acá esta expresión, resulta y acontece que yo puedo proyectar todo esto en el plano XY, aquí. Vamos a ver, perdonen la rayita. En el plano XY, es decir, el que está abajo. Si nosotros vamos a hacer la gráfica, es el que está aquí, abajo, aquí. Y ustedes dirán, profe, ¿y cómo se hace esto? Para poder graficarlo en la parte de abajo. Nosotros vemos que las ecuaciones que me están dando a mí son este paraboloide con este plano que tengo yo aquí. De aquí yo puedo despejar Z. Entonces, vamos a hacerlo un poquitico más abajo. Si y es igual a x al cuadrado más z al cuadrado, y yo de aquí voy a despejar z, entonces me queda que z va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de y menos x al cuadrado. ¿Qué indica esto aquí? Que z va a ser mayor o igual que menos la raíz de y menos x al cuadrado y menor o igual que la raíz de y menos x al cuadrado. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor, aquí? Porque resulta que cuando yo tengo aquí la gráfica de la función, la parte de abajo de la gráfica de la función está proyectada en el eje negativo del z. Y la parte de arriba de esta superficie está proyectada en la parte positiva de z. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo aquí el paraboloide, ¿cierto? Y cuando yo lo estoy proyectando, yo sé que I va a variar, Z va a variar desde el punto más bajo, que es negativo, hasta el punto más alto. Y eso fue lo que nosotros hicimos aquí, en esta expresión. Ahora, resulta que si yo considero que Z vale 0 en esta expresión, ¿eh? Si Z vale 0, que es el plano de abajo, eso va a implicar de que y es igual a x al cuadrado. Y esto es una parábola. Si yo quiero graficar esto, yo me voy acá y digo, bueno, voy a graficar y igual a x al cuadrado. Por supuesto que el gráfico en 3 dimensiones no me interesa, sino el que iría aquí. Ah, pero tengo que desactivar esto. No lo puedo considerar aquí. Tendría que hacerlo de otra manera. Pero vamos a hacerlo a pie, porque resulta que y igual a x al cuadrado, ese está en el plano de abajo. Es como si yo les dijera que hago un corte en el paraboloide y se me está formando esta parábola que está aquí. En otras palabras, vamos a tomar una gráfica nueva y voy a poner aquí y igual a x al cuadrado. Este, mírenlo, es el corte del paraboloide en el plano XY. Y recuerden que el paraboloide está por la parte, es decir, se extiende para allá. Nosotros podemos ver claramente de que de aquí para acá es la parte positiva en Z y de aquí hacia abajo es la parte negativa en Z. Aquí estaba el paraboloide, recuerden. ¿Eh? La parte de abajo y la parte de arriba. Entonces, si yo veo aquí esta curva, esto que está aquí es esta parábola. ¿Dónde está? Se me perdió.
Ah, no me la está tomando aquí, la está tomando aquí. No importa. Pero aquí resulta que I, si ustedes ven el ejercicio, el I llega hasta el plano I igual a 4. Y el plano I igual a 4 en el plano XY, si ustedes ven, es la recta I igual a 4. Entonces yo puedo decir aquí I igual a 4. Quiere decir que a la final lo que yo necesito es esta región que está aquí. Es como si yo les dijera aquí los I que son menores que 4 y aquí los X cuadrados que son mayores que I. Perdón, menores que I. Menores que I. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es, déjenme desactivar esto que está aquí. Déjenme ver cómo hago para desactivar esto. No, que estoy aquí un poquito enredado aquí. No, esta no. Esta es la que quiero cerrar. Ya saben que este es este. Cierra. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar esto. Y vamos a quitar este. Y vamos a hacer la intersección de ellos dos. Entonces voy a colocar aquí A, intersección B. Quito estos dos. Y aquí tengo la región, miren. Este que está acá es la región. Esta es la proyección. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a recortar esto. Y lo ponemos aquí. Entonces aquí podemos ver claramente, fíjense acá, disculpen aquí la raya, que si yo tomo una recta, y pongan mucha atención, yo tomo una recta aquí y yo la proyecto hacia arriba. Esta recta toca aquí y después toca más arriba. Entonces ustedes dirán, ah, ¿y qué pasa con esto? Bueno, aquí lo que pasa es que cuando esto toca aquí, esto tiene una coordenada que es una coordenada en X y una coordenada en Y. Pero como esto es la parábola, esto es X cuadrado. Y luego esto sube, 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 sube hasta que llega aquí, donde esta es la recta Y igual a 4. Pero esto tiene también dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y, pero como es una recta, es 4. Ahora ustedes dicen, ¿y de dónde a dónde está variando X? Bueno, yo tomo la proyección aquí y me doy cuenta que está variando entre 2 y proyecto aquí y menos 2. Entonces yo puedo tener aquí un punto en 2, un punto en menos 2 y digo, X va a ser mayor o igual que menos 2, que es este valor, y menor o igual que 2, que es este valor. Y va a ser mayor o igual que X al cuadrado, que es este, y menor o igual que 4, que es este que está acá. Y Z, que fue el que nosotros hallamos aquí, Z va a ser desde la parte de abajo del paraboloide hasta la parte de arriba del paraboloide. Es decir, desde menos la raíz de I menos X al cuadrado hasta la raíz de I menos X al cuadrado. Y esto que está aquí es lo que me está formando a mí el sólido. Este es el sólido E. Entonces ahora lo que nos toca es integrar. Entonces, nos quedaría la siguiente forma. La integral triple sobre el sólido E de la función la raíz cuadrada de X al cuadrado más Z al cuadrado diferencial de volumen, que es la integral que nosotros tenemos que calcular, va a ser igual. Voy a escribir aquí la integral doble sobre D de la integral. Voy a integrar primero respecto de Z. Entonces voy a colocar aquí menos la raíz de I menos X al cuadrado hasta la raíz de I menos X al cuadrado. Coloco a la función que es la raíz de X al cuadrado más
z al cuadrado y digo acá diferencial de z, diferencial de área. Recuerden que aquí digo yo fijo d, que es este, integro z, que es este que está aquí. No olviden que el diferencial de área es igual al diferencial de x por el diferencial de y. Como yo voy a integrar aquí respecto de z, esta expresión que yo tengo acá, esta expresión, vamos a ver cómo lo resolvemos. Déjame ver cómo lo resolvemos. Ah, ya. Fíjense que aquí yo estoy trabajando con la proyección en el plano XY. Es decir, de este tipo. Perdonen que me vaya arriba, de este tipo. Pero este no me está funcionando. Porque resulta que es mejor si nosotros trabajamos con la proyección en el plano XZ. Porque este es el sólido E que va a coincidir con el sólido este que yo tengo acá. Entonces vamos a cambiar las proyecciones. Si proyectamos el sólido que es I igual a X, perdón, a X al cuadrado más Z al cuadrado en el plano XZ, entonces como I es igual a 4, I es igual a X al cuadrado más Z al cuadrado, entonces la proyección en el plano, perdón, en el plano XZ es X al cuadrado más Z al cuadrado igual a 4. Es decir, que yo estoy proyectando, en vez de hacer la proyección en el plano XY, yo la estoy proyectando en el plano XZ. Es decir, este es el X y este es el Z. Si nosotros lo vemos en perspectiva, cuando yo intersecto el plano X igual a 4 con el paraboloide, se forma este círculo que está aquí. Y este círculo que está aquí, yo lo proyecto en el plano XY. Quiere decir que aquí yo puedo tener un sistema referencial donde este es el eje X y este es el eje Z. Este es el eje X y este es el eje Z. Vamos a colocarlo en azul. Y este es el eje Z, el que está en azul, para que se den cuenta. Entonces aquí yo voy a dibujar una circunferencia. La circunferencia va a estar centrada aquí y la vamos a hacer hasta aquí. Y ustedes pensarán, ¿y qué radio va a tener esa circunferencia? Si ustedes lo ven acá, X al cuadrado más Z al cuadrado igual a 2 a la 2, el radio es 2. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, este es X, este es Z, este punto que tengo yo aquí vale 2. Y este punto que tengo aquí vale menos 2. ¿Qué indica esto? Que si yo tomo aquí un punto para ver de dónde a dónde va, esto iría desde el punto de abajo hasta el punto de arriba. El punto de abajo es X, ¿cierto? Porque X está variando entre menos 2 y 2.
Pero el punto de aquí abajo es despejar z de aquí, pero negativo. Es decir que z es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Esto es más menos. Entonces me queda que esto es menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y este punto que está aquí vale x, la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces, ya teniendo esto, yo sé que x va a variar entre menos 2 y 2. Entonces aquí tengo x mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Z mayor o igual que menos la raíz de 4 menos x al cuadrado y menor o igual que la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Qué es lo único que me falta? ¿Mm? Considerar de dónde a dónde va el paraboloide. Recuerden que si yo lo veo en perspectiva, vamos a ver si lo podemos ver aquí. Como yo estoy proyectando aquí, es como si yo les dijera que aquí es la región de integración, en esta parte. Voy a rayarlo un poquito para que vean. Lo voy a hacer en verde. Supongamos que yo proyecto aquí. Y yo proyecto, perdón, me equivoqué. Yo proyecto aquí, lo que es un poco difícil de visualizar. Vamos a suponer que esta es la parte de más arriba, pero es que tendría que trazar una curva aquí. Vamos a suponer que esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Quiere decir que aquí cuando yo proyecto, se está formando una circunferencia en este plano. Quiere decir que si yo tomo un punto aquí, el punto aquí, como este es el eje Y, el punto aquí vale I igual a 0. Pero entonces él empieza a subir, 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 hasta que llega aquí. Y cuando él llega aquí, él está tocando a la curva, que es la curva I igual a X al cuadrado. Ah, pero por fuera no me interesa. A mí me interesa la que va por dentro hasta que llega aquí al plano. Y aquí el plano vale I igual a 4. Entonces, ya teniendo claro esto, este es la superficie que toca abajo y esta es la superficie que toca arriba. Así me queda que I va a ser mayor o igual que X al cuadrado y menor o igual que 4. ¿Qué indica esto? Que la integral triple sobre el sólido E de la raíz cuadrada de X al cuadrado más Z al cuadrado diferencial de volumen va a ser igual. Voy a decir que este es el sólido E asterisco. Va a ser igual a la integral sobre el sólido E asterisco de la raíz de X al cuadrado más Z al cuadrado diferencial de volumen. Entonces aquí digo yo, fijo D' integro vamos a ver, integro respecto de, un momentico aquí, me faltó aquí el Z cuadrado, disculpen acá. Entonces me va a quedar aquí que esto es igual, integral doble sobre D asterisco, de la integral desde X al cuadrado más Z al cuadrado, que es la parte de abajo, hasta 4. ¿De quién? De la raíz cuadrada de X al cuadrado más Z al cuadrado, diferencial de Y. Y aquí afuera, diferencial de área. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y quién es D asterisco? D asterisco son todos los XZ, porque estamos proyectando en el plano XZ, de tal manera que X va a ser mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Y Z va a ser mayor o igual que menos la raíz
de 4 menos x cuadrado y menor o igual que la raíz de 4 menos x al cuadrado. Así que me queda que esto es igual a la integral doble sobre d asterisco. Y cuando yo integro esto respecto de y, como esto es una constante, porque no tiene la variable y, entonces aquí me queda que esto es la raíz cuadrada de x al cuadrado más z al cuadrado. Y cuando yo integro diferencial de y, me queda que eso es y. Pero y lo tengo que evaluar entre y igual a x al cuadrado más z al cuadrado, que es lo que vale la función aquí, que me falta aquí, el z cuadrado aquí, y lo que vale aquí, que es 4. Y aquí con y, que es 4. Y aquí afuera, diferencial de área. Si ustedes ven, esto es la integral sobre d asterisco de la raíz cuadrada de x al cuadrado más z al cuadrado, y, pero y lo voy a evaluar en 4, ¿cierto? Y le tengo que restar esta expresión que tengo yo acá, es decir, menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y todo eso multiplicado por el diferencial de área. Si yo ahora digo, fijo x, integro z, es porque x, que es el que está más afuera, está variando es con números, mírenlo. Y el z está variando entre dos funciones. Así que finalmente la integral me va a quedar de esta manera. Pongan atención. La integral entre menos 2 y 2 de la integral entre menos la raíz de 4 menos x al cuadrado y la raíz de 4 menos x al cuadrado. Negativo, positivo. ¿De quién? De la raíz cuadrada de x al cuadrado más z al cuadrado, que multiplica a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Como esta es la primera que voy a integrar, este sería diferencial de z. Y por último, diferencial de x, que es la última. Y si ustedes ven aquí, esto se sigue complicando. ¿Qué indica esto? Que nosotros podemos resolver aquí integrando respecto de z. Tendríamos que utilizar aquí sustitución trigonométrica. Y esto es inmensamente largo. Es preferible hacer un cambio a coordenadas polares. Pero este cambio en coordenadas polares lo tengo que ajustar en el d asterisco. Es decir, que yo tengo un d asterisco y voy a conseguir ahora un d doble asterisco que va a ser el de coordenadas polares. Entonces, ¿quién va a ser x? X va a ser para mí r coseno de tita. ¿Y quién va a ser para mí ahora no y, sino z? Porque yo estoy trabajando ahora con xz, miren. Entonces z tiene que ser r seno de tita. Ya teniendo eso claro, entonces esta última integral que yo tengo acá, o esta que yo tengo acá, yo la puedo cambiar de esta manera. Entonces voy a escribirla así. Que la integral doble sobre d asterisco de la raíz de x al cuadrado más z al cuadrado por 4 menos x al cuadrado menos z al cuadrado. Sí, es z, ¿no? Perdón. Aquí es z, disculpen. Aquí es z. Y aquí es z. Disculpen ustedes. Aquí. Z, porque miren. X cuadrado más z cuadrado. Y si yo resto, me queda entonces x cuadrado menos z cuadrado. X cuadrado menos z cuadrado. Entonces aquí, esto es diferencial de área
lo tengo que cambiar. Entonces me va a quedar, lo voy a hacer en la parte de abajo. Esto va a ser igual a la integral doble sobre d asterisco asterisco de la raíz cuadrada de x. Sería r cuadrado coseno al cuadrado de θ. Más z, r cuadrado seno al cuadrado de θ. Todo eso multiplicado por ¿qué? Por 4 menos x, r al cuadrado coseno al cuadrado de θ. Menos z, r al cuadrado seno al cuadrado de θ. Lo tengo que multiplicar por r, por el diferencial de r y por el diferencial de θ. Ahora, ¿quién va a ser para mí de asterisco? De asterisco yo lo tengo que hallar, pero resulta que de asterisco se puede utilizar en este plano, en el plano XZ. Ya sabemos que yo tengo el eje X, que es el que es en rojos, y tengo en azul el eje Z. Este que está aquí. Sobre él yo voy a dibujar una circunferencia. Era la circunferencia que está centrada en el origen y que tenía radio 2. Vamos a suponer que es hasta aquí. Es una suposición. Entonces, si nosotros vemos esto, la circunferencia que me estaba generando esto era de la forma x al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Quiere decir que r cuadrado coseno al cuadrado de θ más r al cuadrado seno al cuadrado de θ es igual a 4. Saco factor común r cuadrado y me queda esto. Pero esto es la identidad que vale 1. Quiere decir que r va a ser igual a la raíz cuadrada de 4. Quiere decir que r es igual a 2. Es decir, que desde aquí hasta aquí, el radio vector que va desde aquí hasta aquí, tiene módulo 2. Eso me indica a mí de que en el centro r es mayor o igual que 0 porque vale 0 y en su extremo, en cualquier parte que yo me ponga de la circunferencia, es menor o igual que 2. Ahora, para trazar la circunferencia, θ aquí vale 0. Y cuando él da la vuelta completa, θ recorre 2π. Entonces, θ va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 2π. Ya con esto, yo tengo ya resuelto el problema de asterisco. Porque de asterisco doble está formado por todos los rθ que pertenecen al espacio R2 polar, tal que θ es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2π. Y r es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Ya teniendo eso claro, entonces yo digo en esta expresión, hago todos los cambios. Entonces yo voy a volver a copiar esto que tengo aquí. Como no quiero escribir mucho, lo voy a copiar aquí completo. Vamos a poner aquí abajo. Me queda esto. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más abajo porque no me alcanza el espacio. Aquí. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a escribirlo correctamente aquí. Es decir, diferencial de θ. Recuerden que ya tengo d doble asterisco, que es el que yo voy a utilizar aquí. Entonces, si yo saco las cuentas acá, esto es la integral doble de doble asterisco, que es en coordenadas polares. Si yo saco factor común, me queda r cuadrado. Sale fuera de la raíz, me queda r, que va a multiplicar, porque coseno cuadrado y seno cuadrado me da 1. Aquí esto es 4. Y si yo saco factor común, me queda menos r cuadrado. Todo esto multiplicado por el r, que es el que sale del jacobiano, diferencial de r, diferencial de θ. Multiplico respectivamente y me queda la integral de d doble asterisco. 4 por r es 4r. Pero como tengo r por r, es r cuadrado. R por r a la 2 por r me queda que esto es r elevado a la 4.
Todo esto, diferencial de R, diferencial de θ. Como aquí tengo R, entonces digo, fijo θ, integro R. Entonces esto va a ser igual. Integral desde 0 hasta 2pi, que es la variación que tengo yo aquí del ángulo. De la integral desde 0 hasta 2 de esta cantidad que tengo aquí, que es 4R al cuadrado menos R a la 4. Todo esto, diferencial de R, cierro diferencial de θ. Esto me da la integral entre 0 y 2pi. Cuando yo integro aquí, esto me queda 4R a la 3 sobre 3. Y cuando yo integro aquí, aplicando regla de la potencia, R5 sobre 5. Y todo esto lo tengo que evaluar entre R igual a 0 y R igual a 2. Y afuera, el diferencial de θ. Sacando las cuentas, me queda que esto es la integral entre 0 y 2pi de 4 tercios que multiplica 2 elevado a la 3 menos 2 elevado a la 5 sobre 5. En 0 me da 0. Así que lo que tengo que sacar es la cuenta de esto que yo tengo acá. Esto me queda 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 por 4 es 32. Entonces me queda que esto es la integral entre 0 y 2pi de 32 tercios. Y aquí 2 a la 5 es 2 por 2, 4, 8, 16, 32. Menos 32 sobre 5. Y todo esto diferencial de θ. Así que esto me da como resultado. El mínimo aquí es 15, ¿cierto? Cuando yo saco las cuentas de eso, eso me da 128 sobre 15. La integral entre 0 y 2pi. ¿De quién? Del diferencial de θ. Y cuando yo calculo la integral del diferencial de θ, me queda 128 sobre 15 θ, pero θ lo tengo que evaluar entre θ igual a 0 y θ igual a 2pi. Así que finalmente esto es 128 sobre 15. No, perdón. 64 me da aquí. Déjeme sacar la cuenta aquí. El mínimo es 15. 15 entre 5. 15 entre 5 es 3. Sí. Esto no da este valor. Disculpen acá, jóvenes. Es como si yo multiplicara 32 por 5, 3 por 32, lo restar y lo divido entre 15. Abajo me da 15, pero arriba esto me da 64. Entonces aquí es 64. Y cuando yo evalúo aquí me queda 64 que multiplica a 2pi. 2, 6, ahora sí. Esto es 8. Esto es 12. Esto es 15. Y el número pi. Y este es el resultado. Bueno, si ustedes ven, este es un ejercicio donde hay que hacer mucho uso de las gráficas y todo lo que uno tiene en realidad. Si uno fuera a hacer la gráfica a mano, para que lo vean, yo voy a tomar otra gráfica aquí, pero vamos a hacerla a mano, para que se den cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Resulta que a mí me dice el paraboloide y igual a x al cuadrado más z al cuadrado y el plano y igual a 4. Vamos a suponer que ustedes lo van a hacer a pie. Entonces ustedes dicen, bueno, yo trazo aquí un sistema referencial. Aquí está el eje Z. Voy a trazar verticalmente el eje Y y con cierta inclinación el eje X. Los identifico. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Como yo voy a graficar primero en IZ, que esta es la traza, es porque a X lo voy a hacer 0
Si yo X lo hago 0 y estoy trabajando en la traza IZ, IZ es este. Quiere decir que Y es igual a Z al cuadrado. Si yo le doy valores, yo puedo decir que para valores de Z, valores de Y. Si Z vale 0, Y vale 0. Si Z vale 1, Y vale 1. Si Z vale menos 1, Y vale 1, porque lo elevo al cuadrado. Si Z vale 2, Y vale 4. Y si Z vale menos 2, vale 4 también. Entonces yo digo, bueno, si vale 1 y menos 1, la función en Y también vale 1 y menos 1. Vamos a suponer que el valor de 1 y menos 1 está, por decir algo, cada 2, no aquí, aquí. Que para 1 me da 1 y para 1 me da menos 1. Para 0 me da 0. Y cuando X vale 2, perdón, cuando Z vale 2, que sería 1 y 2 aquí, este vale 4. Sería 1, 2, 3, 4. Es decir, aquí. Y el otro aquí sería aquí. ¿Qué indica esto? Que si uno va a hacer el gráfico de la función, el gráfico de la función haría esto. Oye, qué feo me quedó. Y como esto es un sólido que va a girar en torno al eje Y, entonces aquí se formaría el paraboloide. Y este paraboloide es el que nosotros teníamos aquí. Ahora, cuando yo estoy aquí, yo vengo y me doy cuenta que aquí, en este punto, es el punto 4. Es decir, que yo puedo trazar paralelas, paralela y paralela. Y este es el plano que yo tengo, que es el plano Y igual a 4. Pero si yo intersecto Y igual a 4 con esto, me va a dar esta región roja que tengo aquí, esta curva. Pero esa curva yo vengo y la proyecto. Y cuando yo la proyecto, pongan mucha atención, cuando yo la proyecto aquí y yo la proyecto aquí, lo que se está formando aquí es esta circunferencia. Y resulta que esta circunferencia, aquí, en esta parte de aquí, está en el plano XZ, perdón. Está en el plano XZ, aquí. Si está en el plano XZ, es porque X al cuadrado más Z al cuadrado es igual a 4, este. Es decir, que este que está aquí es el de asterisco. Entonces, si yo tomo un punto cualquiera, aquí, vamos a tomarlo en negro, aquí, y yo trazo una línea acá, la línea sube hasta que toca aquí, pero entonces entra adentro del paraboloide y llega hasta aquí. Y cuando está aquí, sale. ¿Qué indica esto que está aquí? Que toca aquí y aquí la función vale y igual a x al cuadrado más z al cuadrado. Y cuando él llega aquí, este y vale 4. De tal manera que aquí tengo la variación de y esta circunferencia de asterisco que está aquí es la que tengo yo aquí. Y este es el de asterisco. Con esta curva, x cuadrado más z cuadrado igual a 2 a la 2, que es la misma que yo tengo aquí. Y esta es la forma gráfica de hacerlo a mano, como quien dice. Preguntas al respecto.
Bueno, pongan atención. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí, solo con esos dos ejemplos, porque acabamos de visualizar dos ejercicios que se hacen con integrales de regiones más generales. El día viernes hacemos uno más de regiones más generales y entramos a los cambios en coordenadas cilíndricas y, si nos da tiempo, los cambios en coordenadas esféricas. No creo que nos dé tiempo de ver aplicaciones. Si nos da tiempo, entramos por lo menos a las integrales de trayectoria y las integrales de superficie para ver si nos da tiempo de ver los teoremas. Si no, vamos a ver si esos teoremas yo le coloco un trabajo para que no quede en el aire y les doy algunas décimas por eso. Preguntas al respecto. Bueno, pongan atención. Yo le había hablado a algunos de ustedes que si hay posibilidad de hacer un recuperativo, pero eso es cuando culminemos todo. Cuando culminemos todo, siempre hay unos días ahí de por medio donde los que estén interesados en recuperar se ponen de acuerdo conmigo vía Teams, no por correo, sino por acá, y le fijamos unas pruebas, de tal manera que esas pruebas le ayuden a recuperar la nota. Pero ojo, si por ejemplo ustedes están que quieren recuperar el segundo parcial y el segundo parcial ustedes sacaron 3, pero en el nuevo examen ustedes sacan 2, les pongo el 2. Pero si ustedes sacan más, yo los ayudo. ¿Algún comentario, alguna pregunta, una duda? Profe, yo tengo una consulta, pero sobre la nota del taller, es que a mí todavía no me aparece y a mi compañero ya le puso la nota. Ah, ya, no. Entonces hay que ver. Escríbame su nombre aquí en el chat para revisar, a ver qué pasó. Y sin embargo, Vale, yo creo que le envié un mensaje a uno de ustedes que el archivo no me abrió. Y yo le pedí que por favor me reenviara el archivo para poder calificarlo. Entonces, escríbame el nombre en el chat con su root para verificar en la planilla a ver qué fue lo que pasó. Bueno, jóvenes, lo dejamos por hoy hasta aquí. Nos vemos entonces el día viernes. Chao, chao a todos. chao, profe. Diego Castro. Chao, Ok, ya lo profe. voy a revisar. Chao, Bueno, profe. ok, chao. Chao, profe. Chao.